Bienvenidos, hoy les presentamos el delito contra la mujer o miembros de la familia. La violencia no es un hecho aislado o puntual, es un proceso que por lo general va subiendo en intensidad y puede llegar a desenlaces fatales. La violencia puede empezar con acciones que te hacen sentir humillado, te llevan al aislamiento y te llevan a tener una baja autoestima. Cuando te gritan, te insultan, te agreden, no te están demostrando afecto o consideración, te están violentando y no debes sentirte responsable o culparte por esas formas de violencia. Es por eso que hay que tomar en cuenta que aunque las agresiones comiencen con conductas de abuso psicológico bajo la apariencia y expresión por parte del agresor, hay actitudes en ellos de cuidado y protección, difíciles de percibir en su apariencia, pero que te va reduciendo tu seguridad y confianza en ti mismo, además de afectar tu capacidad de reacción. El aumento progresivo de violencia llega hasta la muerte, puede extenderse a lo largo de un prolongado periodo, durante el cual se incrementa la pérdida de autoestima, seguridad personal, de manera que es difícil interiorizar el riesgo que corres. Es así que no tienes que admitir ninguna de estas situaciones. Tú tienes tus derechos. Es importante que estés consciente de la peligrosidad de tu agresor y de la necesidad de protegerle a tus hijos o hijas, así como de la imposibilidad para corregir, controlar o cambiar las conductas del agresor. La Fiscalía General del Estado, junto con 35 instituciones del Estado, han visto pertinente dar a conocer las víctimas de femicidio. Desde el año 2014 al año 2020 se han manifestado un número de 748 víctimas a causa de femicidio. En lo que lleva del año de 2020, de enero a junio, se han detectado 29 casos de femicidio. También les daremos a conocer el procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar, como también todo lo que es referente al femicidio. Es por eso que doy paso a mis compañeros. En este caso vamos a hacer análisis de una causa judicial y con el fin de precautelar los derechos de la integridad personal y la dignidad humana tanto de la víctima como del sospechoso. A ella la vamos a identificar como Adriana y a él como Luis. La fiscal que lleva este caso señala que el señor Luis intentó asesinar a su esposa Adriana el 1 de junio del 2017, aproximadamente a las 23 horas, cuando Luis llegaba a su domicilio después de haber ingerido algunas bebidas alcohólicas con sus amigos. Se inicia una discusión con su esposa Adriana y empieza a agredirla en términos soeces y le dice: hasta no matarte no me quedaré tranquilo, por lo que la arroja al piso del dormitorio, se sube sobre ella y empieza a asfixiarla con sus propias manos. Sus hijas menores de edad, que se encontraban en el domicilio, escuchan la discusión y logra ingresar una de ellas por la ventana del dormitorio y golpea a su padre con un palo de escoba en la cabeza para salvar la vida de su madre. Ella llama al 911 y al llegar la policía, Adriana cuenta todo lo que sucedió. Estaría presente todas las pruebas documental y oficial testimonial de los policías, el médico que realizó los exámenes, los psicólogos, la trabajadora social, y pide se dicte sentencia condenatoria en contra de Luis. Pero Adriana decide no seguir con la denuncia y deja de colaborar con Fiscalía. Además, atestigua a favor de su esposo Luis, diciendo que él nunca la agredió, que ella fue quien inició la discusión debido a unos mensajes comprometedores que encontró de él con otra mujer y que Luis únicamente se estaba defendiendo. ¿Qué artículos del Código Orgánico Integral Penal se deben aplicar en este caso? Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, por lo cual es importante que conceptualicemos estos términos, en donde según el artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal, se considera como violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar
a toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Asimismo, se considera miembros del núcleo familiar al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendiente, hermanos, hermanas, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales o de convivencia, noviazgo o cohabitación. Una vez que se ha aclarado esto, es importante mencionar que vamos a tratar algunos artículos, los cuales otros grupos ya lo han hecho, y de igual manera otros artículos que no hemos visto en clases, pero para este caso son necesarios mencionarlos. Es por ello que iniciamos con el artículo 156 del COIP, que habla de la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en donde la persona que como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar cause lesiones será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en 1/3. Este artículo nosotros hemos hecho relación con el caso, ya que, como menciona la fiscal en turno, Luis intentó dar muerte a su esposa MN el día 1 de junio del 2017, aproximadamente a las 23 horas, en la que llegaba a su domicilio procediendo a agredir a su esposa con términos soeces y diciéndole: hasta no matarte no me quedaré tranquilo, por lo que la arroja en el piso del dormitorio, se sienta sobre ella y con sus manos trata de asfixiarla. De igual manera, para poder relacionar con este artículo que es de la violencia física, es importante mencionar la pericia que realiza el doctor Nicador, el cual hace la valoración médica a la señora MN el 12 de junio de 2017, en donde la señora manifiesta lo que ocurrió. Además, menciona que ha sufrido muchas agresiones antes por parte de su esposo Luis. El examen se pudo determinar que tenía 7 estimas unguales de medio centímetro, lo que se refería que existió una toma digital por el cuello a la señora. También presentaba escoriaciones en la parte posterior del tórax, concluyendo que existe una tentativa por asfixia, por estrangulación, caída y arrastre que le daba una incapacidad de 7 días. Después tenemos el artículo 157, que nos menciona de la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Aquí vemos que la persona que cause perjuicio en la salud mental, además por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones. Aquí también es importante mencionar que se van a basar en lo que es el inciso número 1 del artículo 157, en donde menciona que si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento integral de la persona en los ámbitos cognitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que cause impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Es por ello que aquí, según lo que se hace relación con el caso, ya que lo que menciona el cabo primero de la policía, James Cabezas, el martes 2 de junio de 2017, aproximadamente a las 12:50 de la mañana, acudió a un llamado de una emergencia de violencia intrafamiliar. En el lugar se encontraba la señora MN, quien le manifestó que su esposo la había agredido, diciéndole que es una hija de puta, zorra, además de decirle que le va a matar, te voy a desfigurar para que no sirvas más. En base a lo mencionado, podemos determinar que el procesado Luis agredió de manera verbal en contra de la víctima, atentando contra su autoestima e integridad. Sin embargo, no se puede probar dicho tipo de violencia,
ya que la víctima no quiso colaborar con la pericia psicológica. Pero sigue siendo un aspecto a tomar en cuenta, ya que la señora vive en un ciclo de violencia, debido a las conductas y situaciones repetitivas que la señora ha normalizado en este caso. Además, la víctima ha considerado como algo sin importancia y normal, pero eso no elimina el hecho de lo que está pasando por una situación de violencia psicológica, que cabe recalcar, no se ha podido demostrar pero por el historial familiar se podría decir que es intrínseca en la vida diaria como pareja y de igual manera como familia. Y después tenemos del artículo 158 del COIP, que habla de la violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en donde la persona que imponga a otra y lo obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Hemos hecho relación con el caso, ya que lo que menciona la trabajadora social, la licenciada Piedad, menciona que la señora MN vuelve a relatar los hechos y coinciden con su primera declaración. La víctima tiende a minimizar las agresiones, se encuentra en el ciclo de la violencia, las agresiones físicas y psicológicas han aumentado en frecuencia y fuerza. La última vez existió abuso sexual, ya que MN no deseaba tener relaciones sexuales con el señor Luis. El procesado ha ejercido su poder durante toda su relación con la señora MN, además de que existe dependencia económica, ya que la señora nunca ha podido trabajar. Como se muestra en el relato de la víctima, se puede observar que han existido situaciones en las cuales se ha visto obligada a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, por lo que se considera la relación con este artículo mencionado, el artículo 158, que es de violencias. Continuando con la explicación de mis compañeros, se tomará en cuenta el artículo 141, que considera el femicidio a la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Esto se relaciona con el caso, ya que tomando en cuenta lo que menciona el fiscal de turno, Luis intentó dar muerte a su esposa el día 1 de junio del 2017 aproximadamente a las 11 horas. A esa hora el procesado llegaba a su domicilio, en el cual agredió, incluso utilizando términos soeces y diciendo: hasta no matarte no me quedaré tranquilo. Es por esto que se considera como tentativa de femicidio, ya que no logró consolidar el acto debido a la intervención de las hijas. Otro artículo que se va a tomar en cuenta es el artículo 142.2, que son las circunstancias agravantes del femicidio. Que exista o haya existido entre el sujeto activo o la víctima relaciones familiares con niveles de convivencia. Como bien sabemos y se ha explicado en el caso, el procesado es el cónyuge o esposo de la señora en la cual realizó la denuncia. Es por esto que vendría a ser una circunstancia agravante en la tentativa de femicidio. Estamos hablando de tentativa de femicidio debido a que no se consolida el acto, como le expliqué en el anterior artículo. A continuación, pues tomaremos el artículo 142.3, que son circunstancias agravantes, que el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima. Pues tomaremos en cuenta las versiones que se ha tomado de parte de Fiscalía, en las que cito, diciéndole que es una hija de puta zorra, le había arrojado subiéndose en su pecho para ahorcarle con las manos, además de decirle: le va a matar, le voy a desfigurar para que no sirvas más. Su hija ingresa al cuarto y le ayuda, pudiendo llamar a la policía. De acuerdo a lo que se ha descrito anteriormente, determinamos que el delito estaba siendo cometido en la presencia de las hijas, las cuales destaco son menores de edad, y si no fuese por ellas, no hubiese podido socorrer a su madre y poder llamar a la policía. Es decir, esta circunstancia agravante de femicidio se cumple en todos sus aspectos, debido a que las hijas estaban siendo presencia de esta tentativa de femicidio. Continuamos con el artículo
11.1, que habla de los derechos, a proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier momento. De conformidad con las normas de este código, en ningún caso se obligará a la víctima a comparecer. Según el testimonio anticipado de la víctima, realizado en la Cámara de Gesell, la Fiscalía, el 23 de junio del 2017 a las 10 horas, la señora al momento de empezar señala que no quiere declarar, quiere continuar con el proceso. Sin embargo, se contenía su testimonio violentando sus derechos previstos en el artículo 11, numeral 1 y 5 del código. Aunque no se tomó en cuenta el video de la declaración de la víctima, hay que analizar que sus derechos han sido vulnerados. El Tribunal de Garantías Penales resuelve no seguir viendo el video del testimonio anticipado, debido a que se violentó el derecho. Por esto que este tiene estrecho relación con lo que hemos estudiado y con el caso en sí. El artículo 11 literal 5 de igual de los derechos, a no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de pruebas, incluida su versión, se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos. Se relaciona con el caso ya que la víctima no desea continuar con las declaraciones. Sin embargo, a pesar de que eso se continúa con su testimonio, lo que vulnera sus derechos en el literal 5 de revictimización, haciendo que reviva el sujeto a pesar de que ella se resista a... Artículo 424. Exoneración del deber de denunciar. En este artículo nos menciona que nadie puede ser obligado a denunciar a su cónyuge, pareja, unión estable o parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Tampoco existirá esta obligación cuando el conocimiento de los hechos esté amparado por el secreto profesional. La víctima en este caso no fue obligada a realizar la denuncia por el acto cometido. Lo hizo ella en plena conciencia de sus derechos, tal cual nos menciona el artículo 421, que nos habla sobre que la persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía. Se debe destacar que ella decidió no continuar con el proceso. Asimismo, que se resistió a dar su declaración nuevamente, acogiéndose al artículo 424 mencionado anteriormente. En cuanto al artículo 442 sobre Fiscalía, nos menciona que la Fiscalía dirige la investigación preprocesal, procesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. También nos menciona que la víctima deberá ser instruida por parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en especial sobre su intervención en la causa. En este caso, la Fiscalía es quien ha hecho las acusaciones y ha realizado una investigación adecuada, con testimonios, pruebas médicas y demás, para que el proceso sea llevado de la manera más adecuada. Y en cuanto dicta la ley, es por cuanto que la víctima fue instruida acerca de sus derechos y es que es lo que esto se debe hacer. Si no fuese este el caso, la víctima incluso no hubiera recurrido a su derecho de no continuar con el proceso. En el artículo 643, en el procedimiento expedito, en el párrafo segundo establece el procedimiento expedito para la controversión contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el artículo 643, en las reglas, nos menciona que el procedimiento para juzgar la contravención penal de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se sustanciará de conformidad con las siguientes reglas. En este caso, una de las reglas, específicamente el inciso 2, nos dice que si se han dictado medidas de protección, las mismas continuarán vigentes hasta ser revocadas, modificadas o ratificadas por la o el juzgador de garantías penales competente. En este caso, se procedió a aprehender al procesado, pero él no colaboró en el momento. Además, la señora con las iniciales MLNO, que se usa las iniciales para proteger su nombre, manifestó que tenía una boleta de auxilio procesada en el Cantón Montúfar. Como se puede mencionar, el procesado ya tenía una boleta de auxilio en su contra, la cual se ha mantenido en vigencia, lo que demuestra que la situación de violencia es bastante común en su estructura familiar.
En el capítulo 3 sobre las medidas de protección, específicamente el artículo 558 sobre modalidades, nos dice que una de las medidas de protección que la víctima ya tenía era la que está estipulada en el inciso 4 del presente artículo, que estipula: extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o miembros del núcleo familiar, en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Continuando con lo que es el estudio comparativo, tenemos el artículo 34, que es culpabilidad, que para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Según el psicólogo perito de turno que realiza la valoración al procesado, expresa que, mediante los test psicológicos aplicados y la entrevista, se determina que el señor Luis tiene trastornos de la personalidad y conducta, con un alto puntaje en la distorsión cognitiva. Tiene problemas de resolución de conflictos, problemas con el consumo de alcohol, además de un trastorno presuntivo esquizoide, el cual le genera problemas de celos, impulsividad, problemas de ansiedad, los cuales demuestran un estrés constante en la persona y pueden llegar a situaciones que pueden atentar contra la vida de otra persona. Pero esto no deslinda su conciencia y voluntad en los actos que realiza. Este último ítem de conciencia y voluntad es relacionado con el dolo, por lo que el procesado es una persona que actúa con plena conciencia de sus actos, atentando contra la vida de su cónyuge, aunque después de la evaluación psicológica el procesado presenta ciertas distorsiones cognitivas y posible trastorno de personalidad. Según menciona el artículo 36 referido a los trastornos mentales, no cumple con las características necesarias, y esto ratifica que el procesado tenía plena conciencia de sus actos. Además, en el artículo 77, la reparación integral de los daños, la reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituye en la medida de lo posible al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del delito, mi jurídico afectado y el daño ocasionado. Con base al artículo 141, que es femicidio, con las circunstancias del artículo 142 y los numerales 1, 2 y 3 del COIP en el grado de tentativa, imponiéndole la pena privativa de libertad de 4 años y 9 meses, con una multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador. En general también, la resolución del caso permite a la víctima una reparación integral, ya que por el acto delictivo cometido se ha dañado a la víctima en lo que son los aspectos físicos y psicológicos, y debemos tomar en cuenta que a pesar de no existir una evaluación de la víctima, se toma en cuenta los daños visibles a causa de una violencia continua a lo largo de su relación de pareja. Por otro lado, en el artículo 70.7, la aplicación de las multas. En las infracciones previstas en este código se aplicará además la pena de multa conforme con las siguientes disposiciones: que en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años se aplicará la multa de 10 a 12 salarios básicos unificados del trabajador en general. Y con las circunstancias antes mencionadas del artículo 142, los numerales 1, 2 y 3 del COIP, en el grado de tentativa de femicidio, se le impone una pena privativa de libertad al procesado de 4 años y 9 meses y una multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general. Aquí en la aplicación de las multas podemos observar que se ha realizado un cálculo de los agravantes, los cuales no arrojan como resultado el aumento de la multa al procesado. Y también tenemos el artículo 51, que es la pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y aquí, como se menciona anteriormente, la resolución es que el procesado en calidad de autor de la infracción prevista y sancionada en el artículo 141, que es femicidio, con las circunstancias del artículo 142, numerales 1, 2 y 3 del COIP, en el grado de tentativa, imponiéndole la pena privativa de libertad de 4 años, 9 meses y una multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador general. Aquí podemos observar cómo se aplica el artículo descrito anteriormente, en la cual el procesado ya cumple, ya como culpable recibe su pena a cumplir más de la multa.
El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, con sede en la ciudad de Ibarra, configura la pena privativa de libertad del señor Luis basándose en el artículo 37, responsabilidad en embriaguez o intoxicación, la cual será modificada conforme a la regla estipulada en el inciso 2, en la cual se menciona la siguiente: que si se deriva de caso fortuito y no es completa, pero disminuye considerablemente el conocimiento, la responsabilidad atenuada, imponiendo el mínimo de la pena prevista en el tipo penal, reducida en 1/3. Para continuar con el análisis de este caso, vamos a analizar el artículo 39 que se refiere a tentativa. Si bien no existe un artículo específico que juzgue una tentativa de femicidio, pero cuando este acto no se consuma nos refiere el artículo 39, que es la tentativa. En sí, este es un artículo que juzga una tentativa en general, es decir, cuando cualquier delito no ha llegado a consumarse. Por ello, nos dice que es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. En este caso, el agresor tenía toda la intención de asesinar a su víctima, pero debido a que la hija de la víctima entró a la habitación y golpeó al agresor, entonces no se pudo consumar el hecho. A pesar de que de manera dolosa inicia la ejecución, es decir, el agresor tuvo toda la intención de consumar este hecho, pero gracias a la interrupción de la hija de la víctima no pudo hacerlo, por ello se le juzga de tentativa de femicidio. Ahora, el femicidio, ya han hablado algunos de mis compañeros e incluso han explicado sobre el artículo 141, pero para entenderlo un poquito mejor, es necesario entender este término, de dónde nació y sobre todo se cae regularmente en el error de confundirlo y creer que es sinónimo de feminicidio. Entonces vamos a aclarar un poquito estas diferencias y para tener en claro que no es lo mismo. El término femicidio se acuñó con el caso de las hermanas Mirabal. Este caso, en resumen, se trató de 3 hermanas que salían a protestar contra el Estado, ejerciendo sus derechos. Y sin embargo, únicamente por el hecho de haber sido mujeres, el Estado fue cómplice y ellas fueron asesinadas. Este caso fue tan indignante que gracias a ello se empezó a hablar de femicidio, es decir, el hecho de asesinar a las mujeres por el único hecho de ser mujeres o por condición de su género. Y por ello, el feminicidio, este fue acuñado en México debido a la indignación de casos que quedaban sin resolver o el Estado simplemente decidía ignorarlos. Por ello se considera que el feminicidio es una doble violación a los derechos de estas víctimas. Esta persona llama feminicidio, o se considera, se debe utilizar esta palabra, cuando existen casos y el Estado se niega a abrir una investigación o existen trabas para resolverlo o simplemente se los ignora. Por ello, en ocasiones por esta doble violación de derechos se considera un Estado cómplice y se acuña o se utiliza el término de feminicidio. Ahora bien, el artículo 141, como ya hemos visto, se refiere a la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, esta puede ser física, psicológica, sexual, da muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Aquí también podemos ver un punto un poquito contradictorio, ya que especifica que es por condición de género. Por ello nombramos a las personas transfemeninas, es decir, quienes nacieron como hombres, pero se identifican en género femenino y por ello hacen la transición, o quienes simplemente se identifican y actúan de esta manera como se identifican según su género. Pero cuando existe un crimen de odio hacia estas personas transfemeninos, se los cataloga como asesinato u homicidio, no como feminicidio. Por ello también se tiende a violentar doblemente este derecho de estas personas.
debido a que no se toma en cuenta el género y no se toma en cuenta que fue un crimen de odio debido a la expresión de su género. Ahora, gracias a la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, en una convención que hubo, se estableció, gracias al artículo 1, que violencia se refería a una acción o conducta que cause la muerte o daño, ya sea psicológico, físico, sexual, hacia una mujer por su condición de ser mujer o expresión de su género. Y por ello, el artículo 7 estableció que es obligación del Estado crear leyes que generen una pena o castiguen este tipo de acciones. Por ello, en nuestro Estado ecuatoriano, la Constitución, en el artículo 23, también establece que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la vida, una vida sin violencia, con integridad personal, a la igualdad y no discriminación. Por ello, también se estableció este artículo 141 de femicidio, y por ello se lo distingue de otros artículos que anteriormente, al no existir el femicidio, se utilizaban para identificar estos crímenes de odio. Entre estos artículos tenemos estos que vemos en pantalla y vamos a hablar un poquito de ellos y conversar por qué son distintos, porque existen algunas personas que creen que está de más esta distinción de femicidio con estos artículos. En el artículo 140 del COIP tenemos el asesinato. En sí, el asesinato es dar muerte a otra persona, pero tiene la característica de ser premeditado. Y este no se basa en el género de la persona, simplemente es el querer dar la muerte a esta otra persona. El artículo 143 tampoco tiene en base el odio o el género de la víctima. El sicariato es dar la muerte a una persona, ya sea porque fue pagado, es decir, el agresor o el sicario fue pagado o acordado por alguna cantidad de dinero o bien. El artículo 144, homicidio, se refiere a dar muerte a una persona, pero si bien este tiene la intención de dar muerte, no fue premeditado como en el asesinato. Simplemente, digamos que las circunstancias se dieron y se dio el homicidio. En este tampoco se hace énfasis del género o un crimen de odio hacia el género de una persona. El artículo 148, 49 y 50 hablan sobre el aborto. Estos especifican aborto con muerte, es decir, con muerte de la mujer que está abortando, aborto consentido, aborto que no sea consentido y aborto punible, que sería cuando existe un profesional que realizó este aborto. Ahora, es un poco como analizándolo, existen varios casos o varios artículos que especifican el aborto para ser penado, pero se luchó bastante para que se tome en cuenta el femicidio, que es el violentar a una mujer. Entonces existe como que en el análisis un poquito como ver las prioridades del Estado. Entonces se protegía mucho más a este ser humano que aún no nace que a una persona que está siendo víctima de odio. Ahora, tenemos también, para ir culminando, argumentos sobre la importancia de la presente investigación para el desenvolvimiento profesional en psicología. En sí, esta materia nos ayuda bastante en nuestra carrera e incluso para ya poder ejercerla, porque es necesario conocer las leyes que rigen nuestro país. Tenemos algunos puntos sobre la importancia. Entre estos está el conocer estas leyes para no cometer. Es decir, es necesario conocer bien los artículos, las leyes, para no caer en esto, ya que el desconocimiento no nos exime de la culpa. También es necesario conocer para guiar y denunciar. Nosotros, como profesionales de la salud, vamos a resultar bastantes casos, entonces es necesario conocer esto para ir guiando en el proceso, y también es necesario
necesario conocerlos para identificar cuando hemos sido testigos de un delito, ya que si nosotros somos testigos y no denunciamos, automáticamente nos convertimos en cómplices. Otro argumento es este estudio de casos. Como grupo hemos conversado y ha sido bastante útil, ya que vemos como algunos huecos en cuanto a las leyes, analizamos bastantes artículos como que no concuerdan con la pena que se dio y hemos buscado la ayuda de otros profesionales que conocen sobre ello. Entonces, para igual analizar estos casos y saber cómo podemos proceder, además de que cada uno de estos casos lleva consigo una reparación integral. Entonces, una vez que son conocidos, nosotros podemos actuar ya en nuestro campo para esta reparación. Y también nos ayuda a conocer los rasgos de personalidad en cuanto a agresores y a víctimas para poder identificarlos y así aplicarlos en nuestro trabajo ya como profesionales de la salud. Bien, eso sería por mi parte y muchas gracias.